¡Hey! ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuando hay crisis, los gobiernos empiezan a imprimir dinero y gastar como si no hubiera mañana? ¿No se supone que cuando todo va mal, hay que apretarse el cinturón? Bueno, un señor con cara de pocos amigos y bigote inglés, llamado John Maynard Keynes, fue el que postuló esas ideas con su función de demanda global. Y eso es lo que vamos a explicar en este vídeo. ¿Qué es la función de demanda global? ¿Cómo quiso usarla para combatir el desempleo y la inflación? ¿Por qué no es una solución para todos los problemas? ¿Y por qué tuvo un pico de popularidad recientemente? Todo esto de una manera simple, divertida y con Paco, nuestro panadero de confianza. Keynes identificaba un elemento que movía toda la economía, y esta es la demanda global, que se componía de la demanda de consumo de las familias, en nuestra jerga, los panes que las familias pueden comprar, la demanda de inversión de las empresas, por ejemplo, los bienes de capital, explicados en otro vídeo que os aparece por aquí. La demanda del sector público, es decir, el gasto del ayuntamiento en que Paco haga el menú del hospital. Y la demanda neta del saldo exterior, la diferencia entre los panes que exporta Paco y la harina que importa. No de esa harina, de esta, que me tumba en el vídeo. Y con esta fórmula, escrita en 1936, Keynes explica que se pueden combatir los dos problemas más grandes de una economía: el desempleo y la inflación. Para él ambos no podían coexistir. Luego nos meteremos más en harina, pero ese fue, a la postre, su error. Como hemos dicho, esta función de Keynes luchaba contra los mayores problemas de la economía y servía para explicarlos y combatirlos. Existe inflación cuando la demanda global aumenta la demanda de pan y eso presiona los precios al alza, mientras que hay desempleo cuando la demanda global disminuye. Paco pierde ingresos y tiene que despedir a Charo. Como vemos, para Keynes, ambos elementos no podían coincidir. Y no hay que culparle, ya que hasta entonces nunca se habían dado a la vez. Si el desempleo se produce cuando la demanda global cae, lo que hay que hacer es articular políticas que hagan que los componentes de esa demanda suban. ¿Cómo? Reduciendo los impuestos para que las familias tengan más dinero y demanden más pan. Bajando los tipos de interés para que Paco pueda pedir un crédito e invertir en su negocio. Aumentando el gasto público para que el hospital encargue más hogazas. Y disminuyendo el tipo de cambio para que el pan sea más barato en el extranjero. Y al contrario, si hay inflación porque la demanda global sube demasiado, Keynes proponía lo contrario: aumentar impuestos para que las familias consuman menos pan, subir los tipos de interés para frenar la inversión de Paco, reducir el gasto público para que los hospitales pidan menos y subir el tipo de cambio para exportar menos. Hasta aquí todo bien, pero hay problemas. No todos los países tienen acceso libre a su banca central. Por ejemplo, los países de la Unión Europea dependen del Banco Central Europeo y no pueden acudir a él como si fuera la hucha de su abuela. Es más fácil que Paco reconquiste a su ex que Pedrito convenza a Bruselas de que le den más euros. Además, los políticos rara vez aplican políticas impopulares. Si quieren ganar elecciones, no van a reducir el gasto público, aunque sea lo necesario. De esto hablamos en el vídeo de por qué los países fracasan, que te dejo en una tarjetita. Y el tercer problema: el desempleo y la inflación sí pueden coexistir. Y esto fue el caos técnico para Keynes. Hasta 1973, Keynes era una fucking máquina. Pero llegó la crisis del petróleo y todo cambió. Hubo inflación y desempleo al mismo tiempo. ¿Cómo? Porque la inflación no vino por exceso de demanda, sino por el aumento brutal de costes. Las empresas no podían vender barato, así que subieron los precios. Pero la gente no podía pagar. Resultado: menos ventas, más despidos y precios igual de altos. Una tormenta perfecta, muy parecido a lo que vimos post-COVID con la guerra de Ucrania. Y entonces llegó Milton Friedman. Ojo, el vídeo es de Keynes, así que esto va rapidito. Si queréis uno de Friedman, dejadlo en los comentarios. Friedman dijo: la culpa no es de la demanda, el problema es la mala gestión del Estado. Y así llegaron las políticas de oferta. El Estado debe gastar menos y solo debe intervenir ajustando los tipos de interés. Si la inflación viene por costes, las empresas deben mejorar su productividad. Y con eso, el foco pasó de lo macro a lo micro, de la demanda agregada a los costes, la eficiencia y la innovación. ¿Y por qué volvió a sonar Keynes en 2008? Porque en la crisis de 2008 se dio justo lo que Keynes sabía manejar. Bajó el consumo, subió el paro y no había inflación. Perfecto para aplicar sus recetas: gasto público, estímulos fiscales y tipos bajos. Los gobiernos lo hicieron. Keynes volvió a primera plana más que un nuevo novio de Aitana. Pero volvió a fallar. Los estados acabaron hiperendeudados y la recuperación no llegó como se esperaba. Resultado: una nueva crisis, la de 2012. Otra historia muy interesante que podríamos contar en otro vídeo si vemos interés. Siempre que haya una crisis con mucho paro y poca inflación, volveremos a escuchar su nombre. Keynes volverá,
Pero aquí los seguidores de este canal sabremos que su tiempo ya pasó, como el de tantos otros. Gracias por apoyar el proyecto. Un like y una suscripción nos ayudan a continuar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Paco lo haría.